Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la grabación de la clase de espondiloartritis. ¿Llegan a ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se visualiza. Ok. Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase de espondiloartritis. Eh, Creo que es la última clase de ustedes de teorías. La agenda del día de hoy va a ser, primero vamos a definir, vamos a ver los criterios eh, antiguos, los nuevos criterios, y vamos a hablar específicamente de las entidades más importantes, que son la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y las conclusiones de cada una. Muy bien. Este caso clínico, que es el primero, es de un paciente varón de 26 años, sin antecedentes de importancia. Tiene una historia de dolor lumbar crónico, no irradiado, que se incrementa con el reposo y se queja de un dolor glúteo alternante asociado a rigidez matutina. Se y nota mejoría parcial. Las espondiloartritis, antes conocidas como espondiloartropatías seronegativas, es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que son caracterizadas por oligoartritis espinal y de articulaciones periféricas, también por entesitis y por compromiso tanto mucocutáneo, pues, ocular y cardíaco. Esta es la imagen de una entesitis, por ejemplo. ¿Cuál es la epidemiología? La epidemiología es de acuerdo a la región, ¿no? Pero aproximadamente se ha visto una prevalencia de espondiloartritis del 2%, que es mayor a la de artritis reumatoide, como ustedes sabrán, ¿no? La artritis reumatoide es 0,5. El inicio de la enfermedad es 6 a 70 años, es variable, y el pico de incidencia de 16 a 40 años. Y la frecuencia masculino-femenino es a predominio del sexo masculino 3 a 1. Lo que se ha visto es que hay un retardo en el diagnóstico entre 5 a 10 años entre el inicio del primer síntoma y el diagnóstico de esta patología, ¿no? Como ven, es un rango bastante amplio. La clasificación antigua, por no decir de otro modo, clasificaba a las espondiloartritis como espondilitis anquilosante, artritis reactiva, que era la artritis que se asociaba a infecciones, la artritis psoriásica, predominantemente periférica o axial, la espondiloartritis enteropática, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, también predominantemente periférica o axial, y espondiloartritis de inicio juvenil, ¿no? Aquellas artritis idiopáticas juveniles que estaban relacionadas y las espondiloartritis indiferenciadas. Actualmente se clasifica en espondiloartritis axial con sacroileitis radiográfica o sin sacroileitis radiográfica, quiere decir aquellas que se evidencia la sacroileitis por resonancia o presencia HLA-B27 más criterio clínico, y las periféricas con psoriasis, con enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis o sin infección precedente. Entonces vamos a ir viendo cómo se hicieron estos criterios llamados de ASAS de clasificación para las espondiloartritis axiales y periféricas.
Ya, entonces acuérdense del caso que presenté hace un momento, ¿no? Era un paciente que tenía criterios de dolor de espalda inflamatorio, en ese caso una lumbalgia inflamatoria. Era un paciente joven, menor de 45 años, con un tiempo de enfermedad mayor de 3 meses, con un inicio insidioso, minutos, que mejora con el ejercicio, no mejora o empeora con el reposo, y el dolor lo despierta especialmente durante la segunda mitad de la noche y mejora cuando el paciente se incorpora de la cama, y asociado a un dolor de glúteo alternante. Esta, digamos, yo diría que es la diapositiva más importante que ustedes deben de llevar en la cabeza, porque justamente cuando vamos a hablar e incidir en los criterios, que sería, que es prácticamente un punto, es porque ustedes están en la obligación, terminando esta clase, de poder detectar tempranamente a estos pacientes, de poder detectar tempranamente a estos pacientes que, eh, perdón, de poder detectar tempranamente a este tipo de pacientes, a este grupo de pacientes, que a los que necesitamos hacer un diagnóstico temprano y precoz, ¿no? O sea, qué importante es de que ustedes sepan diferenciar el tipo de lumbalgia o de cervicalgia o de dorsalgia que pueda tener un paciente, para que puedan hacer diagnósticos más tempranos y que se pueda llegar a tratamientos más precoces que puedan cambiar la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto. Y esto es la anamnesis, o sea, eso es la anamnesis, muy importante, ¿no? El caso del paciente que vimos, el primer caso, cumplía con todas estas características. Acordémonos que si este paciente necesita dos o más características para cumplir los criterios de dolor inflamatorio de espalda. Pero si ya tiene más de 4 de estos, probablemente tiene una alta probabilidad de que tenga un cuadro de una espondiloartritis. Entonces, estos son los criterios de ASAS en los cuales vamos a tener pacientes con cuadro axial netamente, o estos son los con cuadro de compromiso periférico, ¿no? Igual, pacientes con dolor lumbar más de 3 meses, edad de inicio menor de 45 años, acroileitis en imagen mayor y una o más características de espondiloarteritis, o la presencia de HLA-B27 más características de espondiloartritis, que son las siguientes: dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, buena respuesta a AINES, historia familiar de espondiloartritis, ¿no? Dentro de las cuales obviamente puede estar inclusive la presencia de psoriasis, HLA-27, PCR elevado. Y pacientes solo con síntomas periféricos, ¿no? Aquellos que hacen solo artritis o entesitis o dactilitis, más una de estas características como uveitis, psoriasis, Crohn, colitis, infecciones previas, HL27, sacroileitis en imágenes, o más de otras características que incluye a la presencia de familiares con espondiloartritis. Entonces, lo mismo que ya les había mencionado hace un momento, en relación a de la espondiloartritis axial, no nos olvidemos, es la clínica, ¿no? Con la presencia de la sacroileitis y
y las características que ya les había mencionado, o el HL27 y las otras características. O sea, veamos cómo, cómo podemos hacer ahora con presencia de estudios de imágenes como la resonancia, podemos ver inflamación, como en este caso, también en inflamación de la médula ósea, que nos va a dar un cuadro precoz, muy precoz, de muchos años, en este tipo de pacientes, ¿no? Vean ustedes cómo lo que se trata finalmente de hacer es diagnóstico temprano, ¿no? Las espondiloartritis axiales, su ejemplo, digamos, el ejemplo es la espondilitis anquilosante, pero vean ustedes que lo que queremos es hacer diagnósticos tempranos, o sea, en el estadio prácticamente no radiológico, ¿no? Donde en el no radiológico vamos a encontrar ya hallazgos a nivel de la resonancia. Ya cuando tenemos una espondilitis anquilosante, obviamente va a tener que cumplir los otros criterios que son los de Nueva York, que ya vamos a hablar posteriormente. Y obviamente ya en espondilitis anquilosante ya prácticamente pierde importancia la resonancia, porque ya en las radiografías podemos encontrar la sacroileitis, tanto las alteraciones a nivel de la columna, que son los indesmofitos. Acá vemos unas resonancias de sacroiliacas, donde vemos igual el edema óseo, ¿no? En los cortes T1 y STIR, que son los que se hacen para detectar la inflamación a nivel de la médula. Entonces, ya habíamos hablado, especificando las variables para que se consideran, tenemos, ya habíamos mencionado todas las características del dolor lumbar inflamatorio, la artritis, que tiene que ser la sinovitis pasada o presente diagnosticada por el médico, la historia familiar, ¿no? Presencia en familiar de primero, segundo, espondilitis anquilosante, psoriasis, uveitis aguda, artritis reactiva, enfermedad inflamatoria intestinal, o psoriasis con presencia o historia de psoriasis diagnosticada por un médico, enfermedad inflamatoria intestinal, presencia o historia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa diagnosticada por un médico, dactilitis con presencia o historia, obviamente diagnosticada por el médico, entesitis de talón, ¿no? Que es la presencia o historia de dolor espontáneo, que nosotros lo llamamos alalgia, a la exploración en el lugar de la inserción del tendón de Aquiles o fascia plantar en el calcáneo. La uveitis anterior, obviamente diagnosticada o confirmada por un oftalmólogo, y acuérdense del caso del paciente que les presenté primero, que tenía buena respuesta a los AINES, ¿no? Generalmente esos pacientes por muchos años son usuarios de antiinflamatorios no esteroideos y con muy buena respuesta en 24 o 48 horas de administración del medicamento, ¿no? Otras manifestaciones que ya les había mencionado el laboratorio, el HLA-27 y la proteína C reactiva, también se encuentran en estos pacientes, y la sacroileitis radiográfica, ya sea bilateral de grado 2 a 4 o unilateral grado 3 a 4, según los criterios de Nueva York, o en resonancia magnética, que son las lesiones que hemos visto, de inflamación de las articulaciones sacroiliacas, donde se evalúa el edema óseo, o osteitis, que son características de estas patologías. Habíamos mencionado también los criterios del cuadro periférico, básicamente artritis o entesitis o dactilitis, o puede presentar todas ellas, ¿no? Y con las características que ya habíamos
con las características que ya habíamos mencionado. Entonces, sobre la patogenia, sabemos que la causa de las espondiloartritis es multifactorial. Va a incluir factores endógenos y genéticos, en particular la expresión del HLA-B27 y otros factores exógenos y antígenos bacterianos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que los factores genéticos, el más importante es la presencia del HLA-B27, que está casi en el 95% de pacientes con espondilitis anquilosante, y hay otros HLA que se han encontrado en el tiempo. Que están asociados al HLA que también se está en estudio, ¿no? Especialmente relacionado al receptor de la interleuquina 23, el ERA-P1, el ERA-P2, los receptores de la IL-6 también. Y hay factores ambientales, por ejemplo, infecciones bacterianas desencadenantes, especialmente enterobacterias, como el Campylobacter, Salmonella, Clamidia. Y acordémonos también un punto muy importante que se ha estudiado en relación al papel que tendría el tracto gastrointestinal en la etiopatogenia de esta enfermedad, ¿no? Sabemos nosotros que el microbioma intestinal se ha definido como la presencia de millones de microorganismos que viven en el intestino humano, y se ha visto que ellos pueden verse alterados por múltiples factores, por ejemplo, la dieta, la zona geográfica donde vive el individuo, la raza, su edad, el género, el estrés. Y se ha visto que parece influir en el inicio de la inflamación en las espondiloartritis. Eso se ha visto en modelos, en varios modelos experimentales en ratas transgénicas HLA-B27, ¿no? Se ha visto que cuando estas ratitas eran criadas en un entorno estéril, sin contacto con los microorganismos habituales, no eran capaces de desarrollar la enfermedad. Eso ha demostrado la relación entre la presencia o la ausencia del microbioma intestinal y el desarrollo de la artritis, ¿no? Entonces, recordamos que importante es en individuos genéticamente predispuestos, los antígenos bacterianos van a provocar la inflamación. Acuérdense, si son individuos predispuestos que tengan el HLA-B27, los antígenos bacterianos van a llevar a desatar la respuesta inmune, ¿no? Quiere decir la producción o la interacción de la producción de la interleuquina 17, por ejemplo, que hay una relación entre la interleuquina, hay un eje que se llama de la interleuquina 23 con la interleuquina 17, ¿no? Que son los que se les ha dado un rol patogénico de lo que vendría a ser la entesitis, a la proliferación ósea o osteoproliferación a la interleuquina 22, a la destrucción del hueso, al TNF y a la interleuquina 17, a la presencia de sinovitis por el TNF-alfa e IL-17, ¿no? Y que ellos van a llevar finalmente al daño estructural. Entonces, ¿cuál sería el punto importante que lo diferencia de la artritis reumatoide en relación a patogenia? Vendría que el punto primario de daño va a ser la entesis, ¿no? Y de la entesis va a ser seguido de la osificación del cartílago. Quiere decir que lo que habíamos mencionado, el microbioma del intestino, ¿no? En individuos genéticamente predispuestos, sometidos a un estrés biomecánico, la producción del IL-23 y la interacción de este eje interleuquina 23 interleuquina 17 van a llevar a la producción de más factores inflamatorios y llevar a lo que vendría a ser lo que les había mencionado, la osteoproliferación, la inflamación, la destrucción o la pérdida de hueso, y finalmente eso se va a traducir en las radiografías y en la clínica como la anquilosis o fusión del hueso, y en acá vamos a ver nosotros la famosa caña de bambú, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esta osificación va a estar dada por el desbalance entre osteoblastos, que son los responsables de la formación de hueso nuevo, estimulado por estos factores, y osteoclastos, que son los responsables de la reabsorción ósea, ¿no? Y obviamente va a haber inflamación mediada por el TNF. Se ha encontrado TNF en biopsia de sacroiliacas, con elemento de las citoquinas proinflamatorias locales, ¿no? Y infiltración también celular incrementada, tanto de CD8, CD4, de células NK en sangre periférica y de macrófagos en sangre periférica. Como ustedes ven, todo eso va a llevar a a la destrucción prácticamente de eh, la destrucción y la osteoproliferación, ¿no? Entonces ya les había mencionado que el IL-23, el receptor, se había asociado también a enfermedad de Crohn, por eso les había mencionado su factor importante, porque él es un factor para regulación de las TH17, ¿no? Que van a producir todas estas interleuquinas proinflamatorias. Como historia, nada más, entonces, ¿cuál es la idea del grupo ASAS? El grupo ASAS es el grupo europeo para el estudio de la espondilitis. Ese grupo es el que ha liderado estos nuevos criterios para tratar de finalmente diagnosticar más precozmente una patología que se la conoce desde el siglo XVI. Como historia, en el siglo XVI se hizo la primera descripción de la enfermedad conocida como espondilitis anquilosante. En el siglo XVII se hicieron las descripciones del esqueleto axial, ¿no? ¿Por qué? Porque les llamaba la atención la postura de estos pacientes, ¿no? Que llegan finalmente. En el siglo XIX encontraron que había una asociación de uveitis con espondilitis. Y ya en Strumpel, en Alemania, y Brody, en el Reino Unido, ya describieron las características clínicas de los pacientes con espondilitis anquilosante en el siglo XIX. En este siglo también se descubrieron los hallazgos radiográficos digamos, más típicos. En el año 98 se le coloca un nombre a la espondilitis llamada espondilosis rizomélica o enfermedad de Strumpel-Marie-Bechereu. En el siglo XX, Buckley usa el término de espondilitis anquilosante, y también en el siglo XX ya Robert y Forestier describen la sacroileitis, la presencia de sindesmofitos y el signo de Romanus en las placas. En 1970 se detecta se correlaciona o sea, da importancia al HLA en estos pacientes, y recién en el año 86, Turok, que es ese doctor, él es el que hace la relación estudiando en ratas transgénicas, HL27, vio que había asociación clínica de estas ratas de artritis con espondilitis. Miren cuánta historia tiene esta enfermedad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, va a ver la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es la enfermedad reumática inflamatoria crónica que afecta primariamente al esqueleto axial. Digamos, de otra forma, viene a ser la forma más típica de espondiloartritis de compromiso axial. Y se caracteriza por la formación de nuevo hueso que va a llevar a la formación de sindesmofitos que vamos a ver en la placa, y finalmente anquilosis espinal de sacroiliacas y entesofitos, ¿no? Su prevalencia, como les había mencionado, va a variar la relación varón-mujer, ¿no? Miren ustedes la diferencia.
de la prevalencia de 197 por 100.000 en Estados Unidos y de 68 por 100.000 en los Países Bajos. Según la asociación con el HLA, más del 90% de pacientes blancos con HLA-B27 positivo están relacionados, y eso es mucho menos frecuente en africanos y en asiáticos, ¿no? La relación del HLA-B27. Recordemos que los criterios clínicos van a estar ausentes en un 60% de los pacientes en el curso temprano de la enfermedad. Acordémonos que los pacientes inicialmente hacen cuadros de dorsalgia, cervicalgia o lumbalgia inflamatoria y se automedican con AINES, y con los AINES pueden estar muchos años. Entonces, antiguamente, bueno, todavía son válidos, se hicieron varios criterios para espondilitis anquilosante, ¿no? Que son como los de New York y las espondiloartritis, del grupo de estudio de espondiloartritis. Estos criterios tienen muy baja sensibilidad y especificidad cuando la enfermedad está presente en menos de 12 meses de enfermedad, ¿no? Entonces, vean la importancia de la nueva clasificación, que lo que queremos encontrar es el estadio preradiográfico, ¿no? Solamente dolor lumbar, y solo se va a encontrar hallazgos a nivel de la resonancia, porque hemos visto que ya con el estadio radiográfico, quiere decir sacroileitis radiográfica, obviamente acá ya vamos a tener ya la presencia ya de daño estructural, que son los sindesmofitos. Para nosotros clasificar a un paciente como espondilitis anquilosante, se usan los criterios de Nueva York aún, ¿no? Pero ustedes van a ver que para esos criterios ya tenemos un paciente anquilosado, porque va a tener dolor lumbar y rigidez de al menos de 3 meses de duración, mejora con el ejercicio, no se alivia con el reposo, que es la característica igual de la lumbalgia inflamatoria. Pero en este caso ya estos pacientes van a tener limitación de la movilidad de la columna lumbar y limitación de la expansión torácica respecto a los valores para la edad y el sexo. Y hay un criterio radiológico, también la sacroileitis bilateral, obviamente ese es rayos X nuevamente, bilateral grado 2 o 4 o unilateral grado 3 o 4, ¿no? O sea, se define como espondilitis anquilosante si está presente por lo menos el criterio radiográfico con un criterio clínico. ¿Y cuál sería el cuadro clínico que presentan estos pacientes? Típicamente son musculoesqueléticos, ¿no? Dolor de espalda inflamatorio, rigidez, pueden tener dolor torácico, sensibilidad en las articulaciones, ¿no? Debido a las entesitis que tienen, dolor en hombros por la entesitis también de la inserción de los tendones, por ejemplo, supraespinoso, también en caderas, y ya en el cuadro crónico pueden tener subluxaciones de la columna cervical. Y obviamente también en el tiempo estos pacientes pueden hacer osteoporosis, ¿no? Y hacen esta forma de la espalda, ¿no? Recta. Y pueden tener también fracturas como complicaciones en el tiempo, ¿no? Pacientes pueden tener también fiebre, pérdida de peso y también fatiga. O sea, van a tener también un cuadro que puede ser constitucional. Obviamente nosotros tenemos que hacer la clinimetría en los pacientes con espondilitis anquilosante, es importante. Se les hace la medición de la distancia del occipucio, que es la parte más prominente del cráneo, hacia la pared, ¿no? Normalmente esta distancia debe ser 0, ¿sí? Se tienen al paciente parado, con los talones pegados a la pared, y normalmente con el mentón recto
tomamos esa distancia. Normalmente debe ser 0, pero por ejemplo, este paciente tiene una distancia de occipucio pared de 5, ¿no? Esa es una de las medidas. Después también se hace la distancia del trago hacia la pared. Tenemos que hacer la evaluación de la rotación cervical usando este aparatito, se llama goniómetro. El goniómetro es una regla que ustedes ven que nos sirve para evaluar los rangos articulares para cualquier articulación, ¿no? Y también acá para la rotación cervical, ¿no? Se fija acá, se hace que el paciente gire y nuestro eje, acá van a ver donde vemos, va a ser la nariz. Y vamos a poder ver cuánto es la rotación cervical de este paciente, ¿no? Expansión torácica también, el paciente se le hace inspiración forzada y después se va a medir cuánto es su expansión torácica. El test de Schober modificado también, que es importante, a nivel de la espina ilíaca posterior-superior, se traza una línea y de ahí se mide 10 centímetros y se hace una flexión anterior al paciente y vamos a ver, ¿no? Lo normal es hasta 5 centímetros. Menor de 5 centímetros ya sería patológico, ¿no? También se evalúa la flexión lateral lumbar, ¿no? Acuérdense, los criterios es la alteración tanto de la flexión lateral como de la flexión anterior, ¿no? Que lo evaluamos con el Schober. Eso es la clinimetría. Todo paciente tiene que hacerse la clinimetría, generalmente basal, y después al seguimiento, que puede ser cada 3, cada 6 meses, para ver si es que hay mejoría o no. En relación a las imágenes, obviamente, en las radiografías vamos a ver la evaluación de las sacroiliacas, si hay sacroileitis o no. Acá vemos, se evalúa como grado 0 normal, grado 1 se sospecha, grado 2 es mínima, hay estrechamiento, grado 3 hay una moderada sacroileitis y grado 4 cuando hay anquilosis, ¿no? En la columna vamos a ver los sindesmofitos, que son la clasificación de los ligamentos de la columna y se van a ver verticales, ¿no? Y en la resonancia, y hemos visto las secuencias T1 y STIR que nos ayudan para ver el edema y la osteoitis. Ahí acá estamos viendo, vean las articulaciones sacroiliacas de este paciente con esclerosis subcondral, ¿no? Y hay también disminución del espacio articular, ¿no? Vean ustedes, acá son los grados, es un grado 2, ¿no? Con un pseudo ensanchamiento de las sacroiliacas, y hay esclerosis, y en el grado 4 ya no vemos las sacroiliacas, hay total anquilosis. Otro cuadro importante, miren ustedes, habíamos hablado de la talalgia es el dolor del talón, y vean ustedes en este caso que está severísimo, se ve la tumefacción también, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Jorge, ¿qué tendón es este? Jorge, ¿estás? David. Sí, doctora, buenas noches. Tendón de Aquiles. Muy bien, tendón de Aquiles. Y justamente cuando este es un cuadro aparatoso que definitivamente patológico
definitivamente patológico acá en el tendón, vamos a palparlo, pero hay casos en los que es solo una talalgia y no vamos a ver tumefacta esta zona, y nos vamos a apoyar con el ultrasonido. Vean, este es un ultrasonido o ecografía del tendón de Aquiles, donde ustedes van a ver, la inflamación del tendón que se evalúa con Doppler, ¿no? Que se evalúa con Doppler. Y ustedes están viendo esto es como yo pongo el transductor longitudinal a mi tendón, y estas son las fibras del tendón. Estas son las fibras de mi tendón, y lo que en ecografía vemos hiperecoico o ve en blanco, miren ustedes, eso va a ser el hueso. O sea, hueso no vamos a ver por ecografía, ¿no? Lo que vamos a ver solo va a ser la cortical ósea. Y vean ustedes que acá hay una disrupción de la cortical ósea en esta zona, ¿no? Y que está marcando, hay inflamación porque está marcando está con un Doppler, ¿no? Que significa actividad inflamatoria. Esto es la confirmación y la gradación de la entesitis por ultrasonido. Entonces, esas han sido las manifestaciones, digamos, esas han sido las manifestaciones musculoesqueléticas, y acá vamos a ver otras manifestaciones que puede tener la espondilitis, ¿no? Ya habíamos mencionado, puede haber a nivel de los ojos, con presencia de uveitis anterior aguda, hasta en un 40%, y en el tiempo esto evolucionar a sinequias y a glaucoma. Puede haber afección cardiovascular, ¿no? Produciendo insuficiencia aórtica, aortitis, inclusive se ha descrito bloqueo cardíaco, pero en bajo porcentaje pericarditis o cardiomegalia. Gastrointestinal se ha visto que hay bastante relación con la 50%, acuérdense que inclusive el daño o la ruptura de la barrera, la lesión del tracto gastrointestinal está asociado con la patogenia. Se ha visto lesiones inflamatorias microscópicas hasta en el 60% de estos pacientes. En la parte respiratoria se describe en bajo porcentaje, menos del 1%, fibrosis del lóbulo superior, ¿no? Y engrosamiento pleural con compromiso pulmonar restrictivo, ¿no? O sea, es muy importante que siempre tengamos en cuenta esas manifestaciones en ese tipo de pacientes, obviamente descartando cuadros que no sean infecciosos, por ejemplo, en nuestro medio como tuberculosis, ¿no? En riñones vemos amiloidosis secundaria, puede haber nefropatía por IgA, presencia de hematuria microscópica, proteinuria. La piel, la presencia puede haber onicopatía o psoriasis, raramente. Ya habíamos mencionado que puede haber osteopenia y osteoporosis, que inclusive se detecta muchas veces por la presencia de fracturas, y no así con un estudio de densitometría, porque en la densitometría, debido a las calcificaciones que pueden presentar, puede dar falsamente un cuadro de normalidad. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. A nivel del canal espinal puede presentar fracturas, inestabilidad, compresión. El nivel más afectado se ha visto a nivel cervical también, y presentar un síndrome de Caude, ¿no? Característico con relajación de esfínteres, que son manifestaciones severas, y complicaciones tardías de la enfermedad. ¿Cuál sería el algoritmo en el tratamiento de la espondilitis anquilosante? Obviamente en todos los pacientes
en todos los pacientes vamos a educar, se le va a dar la terapia física, se le va a rehabilitar y si es posible, organizar grupos de pacientes que puedan ayudar a los grupos de pacientes que puedan ayudar a que los pacientes socialicen y también que los pacientes puedan, es un grupo que les puede ayudar para muchas cosas, ¿no? No solo hasta para soporte emocional y también a veces esos grupos consiguen ciertos tipos de beneficios en medicamentos. Bueno, sí, cuando la enfermedad es netamente periférica, tanto para la periférica o axial, se recomienda el uso de antiinflamatorios. Mucho ojo, hay que tener en cuenta de los daños que pueden tener a nivel gastrointestinal los pacientes. Hay que ser, obviamente, la medicina es ciencia y arte, o sea, tenemos que saber quién va a recibir y con el menos daño posible, ¿no? Entonces, y ya en el estadios avanzados, probablemente los pacientes con enfermedad periférica pueden beneficiar con sulfasalacina o con corticoides locales, como las infiltraciones, ¿no? Sabemos que nosotros infiltramos con un corticoide que se llama, lo más frecuente que se usa es triamcinolona, se puede infiltrar en el caso de artritis periférica, ¿no? Y también se contempla, si no hay respuesta a esto, el uso de anti-TNF o los biológicos. Ya ustedes han conocido a los anti-TNF, que son varios, pueden ser monoclonales quiméricos como el infliximab, y los humanos o humanizados como el adalimumab, el golimumab y el que es recombinante de proteína de fusión va a ser el etanercept, ¿no? Entonces, y acá hay otro que se llama certolizumab, también es otro medicamento que se usa en espondilitis anquilosante, ¿no? Otro anti-TNF. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento con anti-TNF? Primero, obviamente, el paciente tiene que cumplir con los criterios de Nueva York para una espondilitis anquilosante o para un criterio de una espondiloartritis axial activa. En reumatología ustedes han visto que nosotros tenemos varias formas de valorar la actividad, ¿no? Entonces, así tal como en la artritis reumatoide les habrán hablado de la evaluación del DAS-28, nosotros para evaluar actividad en espondiloartritis se usa el VAS-DAI, ¿no? Mayor o igual que 4, y la opinión de un experto, en este caso un reumatólogo, al menos en esos pacientes a 2 años, al menos por 4 semanas, es que también estarían pasando, si son pacientes que tienen espondilitis o espondiloartritis axial, si no responden a 2 años, entonces pasarían al tratamiento biológico, ¿no? Que es más o menos, estas son las recomendaciones del ASAS-EULAR, que son varias fases. Ya les había mencionado, diagnóstico clínico de espondiloartritis axial, en todos los pacientes terapia física, educación, el ejercicio regular. El mejor ejercicio para esos pacientes es natación, por ejemplo, y dejar de fumar, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, obviamente a la cabeza son los antiinflamatorios no esteroideos en la dosis máxima que tolere el paciente, ¿no? Se evalúa dentro de las 2 a 4 semanas. Si tiene una respuesta insuficiente, al menos de 2 antiinflamatorios, tiene que tener una buena dosis y por un tiempo adecuado. Si la dosis es insuficiente, estaríamos hablando a que hay una falla de la fase 1 y pasaríamos a la segunda fase. Pero si el paciente tiene una buena respuesta, puede continuar con los AINES. En la fase 2, si el paciente pierde eficacia o hay una toxicidad, a ver si el compromiso es puramente axial, entonces
se va a empezar lo que vendría a ser los anti-TNFs, ¿no? Si el paciente tiene síntomas periféricos, lo que les había mencionado, glucocorticoides en infiltración y sulfasalacina, si pierden eficacia ello y su BASDAI mayor de 4 y ASDAS mayor de 2.1, entonces vamos a empezar terapia con anti-TNFs. Se evalúa después de las 12 semanas, decía a los 3 meses, se evalúa si hay un cambio de los puntajes ASDAS o BASDAI, que son los scores de actividad, para ver si el paciente continúa, si el paciente mejora, puntos ha mejorado, entonces continúa. Pero si el paciente no mejora, o sea, tiene un cambio, su cambio es menor de 2, en BASDAI o ASDAS menor de 1.1, entonces se considera falla y va a pasar a la siguiente fase, que sería la fase 3. En la fase 3, acá obviamente se va a cambiar a otro anti-TNF o iremos a un inhibidor de la interleuquina 17, que en este y después iremos a lo que vendría a ser, se evalúa, después siempre evaluamos la respuesta a tratamiento, igual que en artritis reumatoide a las 12 semanas, para ver respuesta, y de acuerdo a eso vamos a ver si mejora o no mejora. Si mejora, que es el puntaje mayor o igual a 2, continúa, y si no mejora, se buscará cambiar a otra medicación. Es importante el monitoreo de la actividad de la enfermedad tanto con ASDAS, que ya había mencionado, es cuestionar la evaluación global del médico y paciente, la evaluación funcional, en este caso se le hace BASI o HAC, el dolor nocturno, se evalúa obviamente el EVA, ¿no? La evaluación visual análoga del dolor nocturno, reactantes de fase aguda como BCG o PCR, y si tiene otras manifestaciones extraarticulares o artritis periférica, y en algunos casos la presencia o no, se puede hacer la resonancia digamos, en un tiempo determinado, ¿no? La severidad de la enfermedad, esa va a estar dada por el daño estructural que evaluemos por radiografía, y la metrología o la clinimetría, que se llama BASMI, que es lo que yo les había explicado cuando les expliqué de la clinimetría. Eso está dentro de lo que vendría a ser la metrología del paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? Y también de las cadenas es un parámetro de severidad de la enfermedad. ¿Y cuáles serían los predictores de respuesta a los anti-TNF? La presencia de reactantes de fase aguda elevados, hablando de BCG-PCR, presencia de artritis periférica, que tenga una actividad severa, que tenga un gran compromiso de la funcionabilidad, que sean jóvenes, sexo masculino y HLA27, ¿no? Entonces, vamos a pasar al segundo tema, que es artritis psoriásica. Bueno, el siguiente caso viene a ser un paciente varón de 49 años que tiene un diagnóstico de psoriasis vulgar desde el año 2009. Él refiere dolor y tumefacción de rodilla izquierda, de codo izquierdo y del tercer dedo de la mano derecha. Al examen físico se le encuentra sinovitis de rodilla izquierda, de tercer mano de dedo derecho, de mano derecha, codo izquierdo, y se le encuentra tarsitis. Se le analiza el líquido sinovial, es de aspecto amarillo turbio, con un recuento celular de 2400, con 100% de polimorfonucleares, con un cultivo negativo. Entonces, la artritis psoriásica, si bien la artritis reumatoide la espondilitis anquilosante es la forma más
si la espondilitis anquilosante es la forma más clásica, digamos, de las espondiloartritis axiales, la artritis psoriásica es la forma clásica de las de compromiso periférico y o periférico y axial también. Entonces, es un miembro de la familia de las espondiloartritis y puede ser definida como una artropatía inflamatoria que se asocia a psoriasis y usualmente es factor reumatoide negativo. La prevalencia es 0,25%. Esto es digamos, es una estadística europea. En un estudio en Perú se encontró que había una prevalencia de 0,05. Acá nosotros no vemos muchas psoriasis, em, no vemos mucho paciente con psoriasis, a diferencia de la raza, de la raza aria, ¿no? Ahí hay, la cantidad de pacientes con psoriasis es importante. La incidencia va a ser variable. 30% de pacientes con psoriasis eh, pueden llegar a ser formas de artritis psoriásica. Y la psoriasis se desarrolla después de la artritis en 15% de los casos. Nosotros evaluamos pacientes que se atendieron en consulta externa el año 2018 con psoriasis. En nuestro hospital fueron 120, ¿no? Miren ustedes la diferencia. En ese mismo año tuvimos más de 2.500 pacientes con artritis reumatoide. O sea, vean ustedes la diferencia, ¿no? Se correlaciona. Las vías patogénicas son similares a las de todas las espondiloartritis. Digamos, lo único adicional en este caso sería la presencia también de la inflamación a nivel de la piel, ¿no? Igual el eje va a estar ahí en la interleuquina 23, la interleuquina 22, el TNF y las quemoquinas, ¿no? Porque igual va a ser la misma patogenia de la entesitis, ¿no? Asociado a un estrés biomecánico o el trauma que va a llevar a la producción de al desbalance de lo que vendría a ser los osteoprogenitores versus o sea, predominio de los osteoformadores, digamos, ¿no? Igual también la disbiosis microbiana, que va a llevar a la alteración, la activación de los linfocitos, todo el eje que les había mencionado de la interleuquina 23 con la interleuquina 17 y el TNF-alfa, que van a producir la activación de los osteoclastos y finalmente producir un tipo de artritis también severa, ¿no? Es una de las más severas que podemos ver. La artritis psoriásica en su presentación, digamos, es una de las artritis más inflamatorias, mucho más inclusive que la artritis reumatoide. La artritis psoriásica tiene criterios de clasificación propios que se llaman los criterios de Caspar, los cuales básicamente la evidencia de la psoriasis, ¿no? Ya sea actual, como antecedente o familiar. La distrofia de la uña psoriática, el examen físico, pues es muy importante que ustedes puedan evaluar bien la piel y las uñas en todo paciente que evalúen. La presencia de factor reumatoide negativo, la dactilitis, ¿no? La dactilitis que es la conocida dedo en salchicha, la tumefacción de todo el dedo reciente o una historia de dactilitis evidenciada por reumatólogo y evidencia radiológica de nueva formación ósea cerca de las márgenes articulares tanto de manos o de pies, ¿no? ¿Cuáles son los patrones clínicos de la artritis psoriásica? Descritos por Roy y Moll. Generalmente la más frecuente es la oligoartritis asimétrica, de 30 a 50. Poliartritis simétrica también puede ser una forma de presentación. Puede haber un compromiso predominantemente de las interfalángicas distales o predominantemente axial, o una artritis destructiva tipo mutilans.
Entonces, esa es la clínica de la dactilitis en estos pacientes. Vean ustedes, es la tumefacción de todo el dedo en salchicha. Se puede ver hasta en cerca de un 30% de pacientes como su primera presentación, y prácticamente la mitad de los pacientes van a presentarle durante el seguimiento. No nos olvidemos de evaluar bien la psoriasis, que no es tan, digamos, la psoriasis oculta, por decirlo de alguna manera. Examinemos bien a nivel periumbilical, examinemos bien detrás de las orejas, también a nivel perianal, también hay lesiones ocultas de psoriasis que no se han evaluado. Evaluemos bien la onicopatía, esos punteados o esos pitting que hay, se describe que más de 10 pitting en la uña es totalmente patológico, ¿no? Entonces, a veces y eso se presenta en el 60% de estos pacientes, es bastante alto. Algo que yo les recomiendo, por ejemplo, cuando ustedes describan una uña en el examen físico, es algo que yo he visto por muchos años, en muchas promociones, en el examen físico, hacia esto, a esas uñas tenemos que describir como uñas hiperqueratósicas, ¿no? Eh, con onicolisis, pero no podemos colocar en el examen físico onicomicosis, porque la onicomicosis es un diagnóstico. Mucho ojo, entonces no todo lo que parece es, ¿ya? Entonces la onicopatía, ¿no? O sea, que la enfermedad de la uña es muy importante diagnosticarla, y no toda uña que va a estar así va a ser por onicomicosis, ¿no? Entonces, onicomicosis no va dentro de la historia clínica. En la historia clínica se describe, dentro del examen físico se describe, puede estar dentro de los diagnósticos diferenciales, no en la descripción. Lentecitis, por ejemplo, en este caso, casi 40% al debut, y hasta es una forma de presentación muy importante. Y más frecuente, los que se comprometen son el Aquiles y la fascia plantar, ¿no? Acá vean cómo se ve inclusive la entesis inflamada, ¿no? Acordémonos las comorbilidades como iritis o uveitis bilateral hasta casi un 20% en aquellos que tienen, y también hay una alta prevalencia de inflamación intestinal en estos pacientes, ¿no? Linfedema, 21% de pacientes, amiloidosis va a ser rara, pero algo que sí es más frecuente que presenta este tipo de pacientes, a diferencia de los de espondilitis anquilosante, es el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Las radiografías se va a ver en 67% alteraciones, ¿no? Se ve erosiones también. Miren ustedes acá, características, hay resorción de las articulaciones, puede haber anquilosis, erosiones. A diferencia de acá, nosotros podemos ver unos puentes óseos, ¿no? En la espondilitis anquilosante solo es una pequeña línea que se llama sindesmofito, que viene de acá. En cambio, en la psoriasis son como puentes óseos más gruesos. Entonces, el ultrasonido y la resonancia obviamente nos van a ayudar también para confirmar artritis subclínica, para ver tenosinovitis, para ver entesitis. Y en el caso específico del ultrasonido, el doctor Marvin Gutiérrez, que es un reumatólogo que estudioso de la parte de psoriasis, en este caso, él describió estas características que pueden diferenciar el ultrasonido en un paciente con psoriasis versus una artritis reumatoide. En la artritis siempre vamos a ver, en la artritis reumatoide vamos a ver la presencia obviamente de sinovitis o artritis,
Pero algo que es muy característico en las artritis psoriásicas es que aparte de la artritis hay mucha tenosinovitis, como por ejemplo acá hay artritis, sí, pero acá vemos también artritis y acá vemos tenosinovitis. Vemos entesitis, esta es una entesis, y vemos compromiso de la uña. Esta es una ecografía de la uña en la que vemos que hay inflamación. Esta es digamos, una uña normal, y acá vemos una de un paciente con psoriasis que está con mucha inflamación. E igual en la piel, se puede hacer una ecografía de la piel, obviamente con equipos sofisticados. Entonces, hay marcadores para progresión igual, ¿no? Si la enfermedad es poliarticular, es más severa. Si tiene reactantes de fase aguda incrementados, más severa. Si el paciente tiene síndrome metabólico, más severo. Entonces, hay varios índices compuestos de actividad, solo para mencionarlos nada más, no les voy a explicar todo, pero vean nada más, igual que el compromiso de la piel, que se llama PASI, la entesitis, la dactilitis y el compromiso axial, ¿no? Hay varios índices compuestos. También podemos evaluar severidad de la enfermedad como leve, moderada o severa. Eso va a depender del número de articulaciones comprometidas, el daño, la capacidad funcional, el compromiso de la piel, el compromiso axial, la dactilitis y la entesitis. ¿Y cuáles son los principios para el tratamiento de esta enfermedad? Los principios son, la artritis psoriásica es enfermedad potencial severa. Como yo les he mencionado, la artritis psoriásica es mucho más severa que una artritis reumatoide y necesita un tratamiento multidisciplinario. El tratamiento tiene que ser una decisión compartida en relación con el paciente, a eficacia, seguridad y costos, obviamente, ¿no? Tenemos que tener un equipo multidisciplinario porque no solo los reumatólogos vamos a trabajar solos, porque hay compromiso musculoesquelético, compromiso de piel, tenemos que ir de la mano con los dermatólogos también. Y el objetivo primario va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes con control de síntomas, prevenir el daño estructural y normalizar la funcionabilidad de los pacientes y que regresen a su vida social. Manejar las manifestaciones extraarticulares importantes como el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades que pueden tener esos pacientes. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para el tratamiento? El objetivo de la artritis reumatoide va a ser llegar a la remisión o llegar a una mínima o baja actividad de la enfermedad. Obviamente eso va a depender de monitorizar regularmente y ajustar la terapia, ¿no? Los AINES, si bien sabemos que mejoran los signos y síntomas musculoesqueléticos, para usarlos ya les he recomendado y nuevamente les vuelvo a recordar que de esta rotación deben salir por lo menos conociendo unos 2 o 3 AINES bien, para saber tanto la dosis, las formas de administración de esos medicamentos, la dosis mínima, la dosis máxima y los efectos adversos que pueden causar, ¿no? Porque lo que siempre tenemos que buscar es, lo primero, no hacer daño al paciente. Entonces, los AINES van a ser importantes en estas enfermedades inflamatorias, pero no están exentos de complicaciones. En los pacientes con factores de mal pronóstico que ya hemos mencionado, tenemos que darles drogas modificadoras tempranamente. Infiltraciones con glucocorticoides o corticoides sistémicos a bajas dosis es una alternativa. Si la artritis periférica no responde a una droga modificadora de la enfermedad, se debe iniciar biológicos, anti-TNF.
Y si la artritis periférica no responde a una droga modificadora de la enfermedad y aquellos en los que los TNF no son apropiados para elegir, tendremos que usar los otros biológicos que van inhibidores de la interleuquina 17 como el secukinumab y los que bloquean la IL-12 y L23. Bueno, eso ya les había mencionado, igual que la artritis reumatoide, esta es la evaluación para evaluar, para lo que queremos llegar, ¿no? La respuesta al tratamiento es tener una actividad de la enfermedad mínima. En caso, por ejemplo, de la artritis periférica que no haya respondido a un DARMES y en que los DARMES no son apropiados, en los DARMES biológicos no son apropiados, se postula en psoriasis otro tipo de DARMES sintético que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. En el caso de entesitis o dactilitis e insuficiente respuesta a AINES o infiltraciones, la terapia con anti-TNFs es lo indicado, ¿no? O sea, pacientes con entesitis también que no respondan a AINES o infiltraciones, se debería dar anti-TNF. Compromiso axial activo con respuesta insuficiente a AINES, obviamente anti-TNF, igual que en espondilitis anquilosante. Y si fallan los biológicos, se cambia a otro biológico, que puede ser otro anti-TNF o las otras vías, ¿no? ¿Qué drogas modificadoras usamos más frecuentemente en la artritis psoriásica? Metotrexato, sulfasalacina, leflunomida y ciclosporina A se pueden usar. Estos son los estudios en los que se valoró el metotrexate, por ejemplo, leflunomida y sulfasalacina, con sus efectos. Y acá ustedes ven por la patogenia, se ha usado todos los anti-TNF que hay en el mercado, satralizumab, infliximab, etanercept, adalimumab y golimumab en la artritis psoriásica, ¿no? Acá está la evaluación de todos estos anti-TNF que ustedes conocen y las respuestas del Colegio Americano de Reumatología del 20, del 50 y del 70%. El ustekinumab, anticuerpo monoclonal, completamente humano, está dirigido contra IL-12-23, ¿no? Este también es, ya habíamos mencionado, es que tiene una respuesta más o menos del 42%, mejorando la calidad de vida y la capacidad funcional en los pacientes. Los inhibidores de la interleuquina 17 tenemos al secukinumab y al ixekinumab y al brodalumab, ¿no? Que este brodalumab es bloquear el receptor de la IL-17, pero este se retiró por reporte de ideaciones suicidas, ¿no? El que ya hay en el medio es el secukinumab, ¿no? Acá están todos los estudios de secukinumab que se llaman Future, los más antiguos, y se vio que había reducción de la progresión radiológica del daño estructural, que es al final lo que se busca con estos nuevos medicamentos. Y los inhibidores de las moléculas pequeñas como el apremilast y el tofacitinib. El apremilast es el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, es bien tolerado, tiene un buen perfil de seguridad. Esos son los estudios con apremilast, que son los estudios PALAS, en los cuales se vieron interesantes. El tofacitinib es un inhibidor de la Janus quinasa. El tofacitinib no es una terapia biológica, es una droga pequeña, está considerada como es un DARME
es una molécula pequeña, un inhibidor de la Janus quinasa, y hay estudios en los que está aceptado también, al igual que en artritis reumatoide, para artritis psoriásica activa, ¿no? Esos estudios son del año 2017, en los cuales también se evalúa la respuesta a la eficacia, que es bastante aceptable. Acá es un estudio del año pasado en la que se evalúa el tratamiento de la dactilitis y la entesitis en artritis psoriásica con agentes biológicos, ¿no? Es un metaanálisis de revisión en lo que se demuestra que los anti-TNF tienen la misma eficacia para el manejo de dactilitis y entesitis y el ixekimab. Acá vemos, ¿no? Vemos la prevalencia de la entesitis en los pacientes con psoriasis es importante, y acá vemos las imágenes de las entesitis a nivel de ultrasonido. Vean ustedes, acá es el tendón de Aquiles, ¿no? Con Doppler y erosión. Ya les había mencionado este punto en el que es importante la evaluación. Acá nuevamente para remarcarles que actualmente la ecografía de la piel en la psoriasis, actualmente está en estudio la posible aplicación como un indicador de reactivación de la psoriasis mediante el análisis de la vascularización persistente de la piel. O sea, podemos ver una piel que ya está mejor, pero en el Doppler no está tan bien. Y lo que se está estudiando, la ecografía de la uña en la psoriasis, que es potencial para la detección de lo que se está considerando como microentesitis. Y con ello, esa microentesitis, predecir el compromiso articular. Eso es detección subclínica de la onicopatía psoriásica, viendo la matriz unguial, que normalmente, miren, una matriz unguial normal, y esta es patológica, ¿no? Que vendría a ser la llamada microentesitis. Y obviamente la capilaroscopía, que también está siendo estudiada como un método de apoyo al diagnóstico de actividad y de progresión en este tipo de patología. Bueno, es lo mismo que ya les había mencionado. De acuerdo a las recomendaciones para el tratamiento, este es el grupo GRAPPA. Entonces, acuérdense que la psoriasis la van a tratar los dermatólogos con terapia tópica, etc., y también obviamente con biológicos. Y la uña psoriásica está fuertemente recomendada para este tipo de problema el uso de los anti-TNF, y condicionalmente son las otras terapias, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento? ¿Qué dominios están involucrados? La artritis periférica, tenemos que valorar, ¿hay artritis periférica, sí o no? Y de acuerdo a eso vamos a ver qué conducta vamos a hacer. Si hay predominantemente enfermedad axial, si no responde a AINES, de frente vamos a anti-TNF, y de acuerdo, si no hay respuesta, haremos el cambio con otro anti-TNF o otro tipo de biológico o molécula pequeña. Entesitis, pasamos de frente a los biológicos. Dactilitis, igual, AINES, DARMES, biológicos, la piel, obviamente la terapia tópica, queratolítica por dermatología, y también los otros medicamentos que ya hemos conversado. Y las uñas, tratamiento tópico también, y también el tratamiento biológico.
Y las recomendaciones EULAR para el manejo de la artritis psoriásica también tienen fases parecidas a las de parecidas a las de la espondilitis también, con las consideraciones que ya les había mencionado. Tiene 4 fases también. Entonces, solo para que ustedes tengan en cuenta que es muy importante ir paso a paso en el manejo de las manifestaciones y obviamente vamos a ver qué manifestación es la predominante, ¿no? Entonces, esta es una tablita en la que nosotros vamos a comparar varias formas de las espondiloartritis, ¿no? Por ejemplo, en relación al inicio de la enfermedad, generalmente el que empieza más temprano son las espondilitis anquilosantes, ¿no? A los 20 años. Comparando, esta es artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, artritis reactiva y enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La relación, como habíamos mencionado, varón-mujer, tanto en la espondilitis anquilosante como en la artritis reactiva, se mantiene 3:1 y en las otras es variable. En artritis psoriásica la relación no varía, es 1:1, tanto es igual para mujeres como para varones. En relación a las articulaciones periféricas, la que se presenta con mayor frecuencia es en artritis psoriásica y en artritis reactiva. Axial predominantemente, ya ustedes saben, espondilitis anquilosante y la reactiva. La dactilitis es muy frecuente en artritis psoriásica, ausente casi en espondilitis anquilosante, infrecuente en la reactiva. Entonces, si vemos dactilitis, ¿no? Entonces, en este paciente, al hacer seguimiento, muy probablemente, y si no tenía lesiones de piel, este paciente podría ser una artritis psoriásica. La entesitis sí es frecuente, más frecuentemente, tanto en artritis psoriásica como en espondilitis anquilosante. Psoriasis, obviamente en 100% en estos pacientes con artritis psoriásica, pero un bajo porcentaje, 10% se puede presentar en los otros tipos de espondiloartritis. Las lesiones de uña, altísimo porcentaje en los pacientes con psoriasis, ¿no? Muy infrecuente en los otros tipos de espondiloartritis. Y obviamente el HLA-27 más frecuente en la espondilitis anquilosante. ¿Cuáles serían las conclusiones de las charlas que hemos escuchado ahora? Que las espondiloartritis son un grupo de artritis inflamatoria que comparten características tanto clínicas, radiográficas y genéticas. Los nuevos criterios de clasificación de ASAS proveen nuevos estándares para espondiloartritis axial, lo cual obviamente nos va a servir como base para un diagnóstico temprano. No se olviden de esto, diagnóstico temprano de espondiloartritis axial. Porque cuando nosotros ya vemos un paciente con una espondilitis anquilosante, con los criterios de Nueva York, ya pasaron más de 10 años de que ese paciente empezó con el cuadro clínico de lumbalgia inflamatoria. Y el ganar tiempo, obviamente, permitiría efectivizar el tratamiento en estos pacientes. La patogénesis sabemos que es mediada por el TNA-alfa en las articulaciones, pero sabemos que la patogénesis es compleja. No solo tenemos TNA-alfa, tenemos el eje de la interleuquina 23 con la 17, y también tenemos actualmente lo del microbioma, ¿no? Lo que va a afectar al esqueleto axial y a las articulaciones sacroiliacas. Existe un número de índices generales y específicos de la severidad empleados para evaluar estas enfermedades. Y eso en reumatología van a ver que hay índices de actividad, índices, y eso nos ayuda para manejar mejor al paciente, ver si vamos a continuar o vamos a cambiar el tratamiento
para tratar de ayudarlos a que mejoren su calidad de vida. El tratamiento está centrado alrededor de los AINES con poca eficacia mostrada eh, de los biológicos, ¿no? Si es en este caso compromiso axial netamente, solo AINES y biológicos, pero los demás sintéticos no tienen mayor relación. La artritis psoriásica sabemos que es una enfermedad heterogénea con múltiples manifestaciones musculoesqueléticas y dermatológicas. Acordémonos que la dactilitis es una manifestación que se presenta muy frecuente en la artritis psoriásica. Y obviamente en dermatológicas no nos olvidemos de examinar bien a nuestros pacientes y buscar las zonas en las que puede haber unas lesiones psoriáticas ocultas, como son detrás de las orejas, alrededor periumbilical, eh, a nivel perianal, inframamario también. Por eso hay un examen con bata del paciente, un examen completo. Y obviamente en las uñas, ver el pitting, si hay pitting punteado en las uñas, muy importante. El diagnóstico precoz y el tratamiento precoz va a mejorar los desenlaces de los pacientes. Por eso es que estamos viendo que se está estudiando cómo podemos hacer diagnóstico precoz, las microentesitis en relación a la evaluación de la uña por ecografía y de la misma piel. Obviamente el tratar los dominios, ¿no? El más severo al menos severo, de artritis periférica, o es enfermedad axial, o es entesitis, o dactilitis, o la piel y las uñas. Entonces, el tratar por dominios, en el caso de la artritis psoriásica, es muy importante. Acordémonos que cuando ustedes, eh, yo he visto pocas artritis psoriásicas acá en Perú, pero cuando estuve en una rotación en Italia, y la cantidad todos los días era ver artritis psoriásica y pacientes con artritis psoriásica con unas artritis severísimas, ¿no? Entonces, queda la conclusión de que la artritis psoriásica es una enfermedad muy inflamatoria, en mi criterio, mucho más inflamatoria que la artritis reumatoide y muy agresiva. Por eso el manejo es multidisciplinario y concomitante de las comorbilidades, porque acordémonos, los pacientes con artritis psoriásica son un tipo de pacientes que se parecen a los pacientes con diabetes, por ejemplo, y muchos de ellos van a tener diabetes, porque esos pacientes a veces se automedican con corticoides por el dolor y la inflamación y llegan a hacer una diabetes inducida por los corticoides, son pacientes obesos, son pacientes indisciplinados, ¿no? Entonces que van a tener problemas cardiovasculares asociados. La clinimetría para la artritis psoriásica y las imágenes también es importante saber que tenemos de apoyo tanto al ultrasonido como a la resonancia para hacer la evaluación. Bueno, les agradezco su presencia en esta última clase. Y bueno, en la medida que se restablezcan todas las actividades, ya nos veremos con algunos de ustedes en el hospital. Gracias, y si hay preguntas, los voy a escuchar. Ah, sí, doctora, una pregunta. Eh, Algo que no me queda en claro, así de manera general en lo que son las enfermedades reumáticas, ¿los fármacos actúan de manera que pausan la enfermedad? O sea, lo mantienen en un estado pausado por todo el tiempo que o lo único que hacen es en la enfermedad. O sea, yo me imagino que incluso con el uso de los fármacos, conforme pasen los años, de todas maneras va a llegar un punto en que van a ser una forma severa de la enfermedad o lo pausan completamente. No, mira, dependiendo de las enfermedades, pero digamos, digamos en artritis, eh, ya, en espondilitis anquilosante, por ejemplo, en espondilitis anquilosante,
los DARMES tienen menos, los DARMES, hay una manera, no sé cómo les han dicho, pero hay DARMES sintéticos que están metotrexato, sulfasalacina, ¿no? Y los que ahora llamamos DARMES biológicos, que están los anti-TNF, los anti-interleuquinas, qué sé yo. Entonces, cuando tomas de DARMES sintéticos, que son metotrexato, sulfasalacina, hablando específicamente por patologías, en espondilitis anquilosante, los DARMES no funcionan en este caso, no están en primera línea de tratamiento, ¿ya? En este caso, si es de compromiso axial, el tratamiento básico en este caso viene a ser anti-TNFs. Ahora, si es artritis reumatoide, si se usa bien combinadamente los DARMES sintéticos, quiere decir metotrexato, sulfasalacina, qué sé yo, en las múltiples combinaciones que se puede usar, en este caso lo que nosotros vamos a tratar de hacer, la idea en todas las enfermedades reumáticas es disminuir la actividad de la enfermedad y llegar el objetivo es llegar a la remisión. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento de una artritis reumatoide o de cualquier de estas artritis inflamatorias? Es llegar a la mínima, llegar a remisión es el sueño de todos. Remisión quiere decir que enfermedad se inactivó, como decimos nosotros. Y el se inactivó es que ya no tenga nada de manifestaciones clínicas y de reactantes de fase aguda y una ecografía ok, ¿no? O sea, no hay artritis en la ecografía, o sea, esa es una remisión, es la remisión. O baja actividad. Y la baja actividad nosotros la vamos a valorar con los scores, por ejemplo, en artritis reumatoide con el DAS28, que se evalúa por leve, moderada, severa. Entonces ahí nosotros vamos a ver si yo voy a buscar que en 3 meses que he empezado un tratamiento a mi paciente, leve actividad o remisión, es lo más difícil de conseguir. Un muy bajo porcentaje de pacientes con artritis pueden llegar a remisión, desde un 15 hasta máximo un 30% llegan a remisión. Pero si están en actividad baja, también es bueno. Pero si yo tengo a mi paciente que está en actividad moderada o está en actividad alta después de los 3 meses, quiere decir que tengo que cambiar el tratamiento. ¿Ya? Ese es el concepto. Igual en espondilitis hay maneras, hay valoración también, como les había mencionado, hay índices de actividad como el ASDAS. En el ASDAS valoras también hay valoración también de PCR, o sea, hay una valoración clínica como de laboratorio que también te va a decir si el paciente está con actividad leve, moderada y severa. Entonces, los DARMES en general nos van a ayudar a conseguir de que los pacientes, ya sean de acuerdo a la indicación, como les he mencionado, tratar de que mi paciente esté en baja actividad o en remisión. Eso es lo que queremos con todo. Hay algunos pacientes que remiten y la enfermedad se les apaga por muchos años. Y hay algunos pacientes que tienen una enfermedad tan agresiva que a pesar de que les damos de todo, mejoran poco o no mejoran. O sea, esos son los dos extremos de lo que nosotros vemos, ¿no? No sé si me falta contestarte algo más o hay una duda. No, sí me quedó en claro esa parte. Ok, Gracias, gracias doctora. por tu pregunta. Ilan, Había una parte que no me quedó claro con respecto a lo que es la espondilitis anquilosante. Cuando se refiere que tiene la subluxación cervical o la dificultad para poder levantar la cabeza, si solo se presentara aisladamente o incluyera también dolores a nivel de la cintura escapular, entonces la espondilitis anquilosante se consideraría como parte de un diagnóstico diferencial o como un diagnóstico presuntivo, si es que fuera el caso del paciente. a ver,
si el paciente tiene, si el paciente tiene compromiso cervical, digamos solo compromiso cervical. Así es, no presenta dolor de espalda, ni dolor de las nalgas, no, o sea, nada en cuestión lumbar, solo se presenta en más cervical. Aún así se Claro. considera espondilitis anquilosante como primera opción o como un diagnóstico diferencial pero muy alejado. Claro, lo que pasa es que tú haciéndole la historia, eso es algo, es una pregunta interesante, porque haciéndole la historia, por ejemplo, tú tienes que, para que tú sospeches que eso pueda ser una espondilitis anquilosante, acuérdate que en el criterio de clasificación, dice limitación a la flexión, ¿no? Entonces acuérdate que esos pacientes pueden hacer es dolor de espalda, pero nosotros hemos visto. Acuérdate que la columna es cérvico dorso lumbar. Lo que más nosotros vemos es afección de la parte dorso lumbar, pero ojo que también hay afección cervical. ¿Ya? O sea, por eso es que la clinimetría es muy importante y la clínica, porque cuando tú repreguntas a ese paciente, cuando tú ya lo encuentras anquilo, es muy fácil decir que esta es una espondilitis anquilosante. Y cuando tú retrocedes, le haces la anamnesis al paciente, tú vas a preguntar por los datos de dolor inflamatorio, ya sea cérvico, dorso, lumbar, y obviamente ahí sería tu primer punto, ¿no? Cuando tú te pones, digamos, a dudar que esto no sea una espondilitis, cuando el paciente, por ejemplo, haya tenido pues y ahí viene la parte de tránsito, algo que haya producido eso. Pero si ustedes tienen un paciente joven, entre 30, 40 años, ¿no? Que está presentando dolores cérvico, dorso, lumbar y que tienen características inflamatorias, ¿no? Entonces, obviamente, este paciente que va a tener la limitación, obviamente, está dentro o sea, paciente joven con cuadro o antecedente de cérvico, dorso, lumbalgia inflamatoria, es muy sospechoso que sea una espondilitis, una o una espondilitis. Acuérdate que cuando tú no puedes clasificar algo tajantemente con los criterios en un momento, este puede entrar dentro de una clasificación que es indiferenciada, igual que las enfermedades difusas. Cuando tú tienes nuestros pacientes, por ejemplo, tienes un paciente que, como no sé si a ustedes les han enseñado, pero dice lupus incompleto, porque ahora tiene que cumplir 10 puntos, ¿no? Digamos, tiene 8 puntos, pero tiene casi todo, ¿ya? Entonces, a ese paciente yo le puedo catalogar como lupus incompleto. O si ese paciente sea una enfermedad indiferenciada porque todavía no se diferencia, ¿no? Es por eso que nosotros no hablamos tanto de criterios de diagnóstico, sino más que nada de clasificación, porque como estas enfermedades pueden ir en el tiempo, se van definiendo, ¿no? Por eso actualmente muy importante es en la historia que ustedes busquen el dato, si esto es la lesión que este paciente tiene es causada por algún trauma que ha tenido en la niñez, en la adolescencia, qué tipo de deportes hacía, tal vez el paciente era un deportista de alto impacto, qué sé yo, cosas que tenemos que ver que el paciente haya podido estar relacionado con el problema, ¿no? Entonces, cuando hayamos descartado eso, y ya completos los otros criterios, acuérdate que el paciente tiene, y las imágenes también nos van a ayudar, ¿no? Y un paciente
como el que tú me mencionas, un paciente que ya tiene, para que tenga un compromiso y una limitación, como estamos viendo al examen que hemos visto el paciente, ese paciente fácilmente tiene unos 15 años de enfermedad, ¿no? Para que llegue a esa limitación. O sea, a eso ya no queremos que ustedes hagan, y ahí va a ser, digamos, paciente que está con sí o sí en las placas, ya va a tener lesiones ya secuelares, ¿no? Entonces, lo que queremos es que ustedes detecten tempranamente, se lleven, como les digo, yo me quedo contenta si ustedes saben diagnosticar la clínica de un compromiso cérvico-dorso lumbar inflamatorio, ¿ya? Porque cuando tengan ese paciente, y un paciente que sea joven, y un paciente generalmente de sexo masculino, pero puede haber de sexo femenino también, sí. Y a eso también iba la observación, que por ejemplo, raramente las mujeres presentan más compromiso, las que hemos visto nosotros, de que hacen espondilitis anquilosante, presentan más compromiso de columna cervical, a diferencia de los varones, ¿no? Como un cuadro inicial. Entonces, esa es una observación nada más. Pero lo importante es que ustedes eh, vean el dato clínico, básicamente, ¿no? Examinar bien al paciente. Ilan, ¿te quedó alguna duda o No, doctora, todo está claro. gracias? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Está Miguel? Jorge. Doctora, una pregunta. ¿Cómo podría diferenciar entre una parasoriasis y una psoriasis? Porque creo que tengo entendido que las manifestaciones cutáneas son similares. ¿Cómo lo podría diferenciar? Para psoriasis. Mira, en ese término para psoriasis no lo he usado, no sé a qué te refieres. Pero la psoriasis la basa, uno, la evaluación clínica del dermatólogo. Y número dos, es importante cuando ellos envían, si hay alguna duda, o sea, un diagnóstico diferencial de que sea o no sea psoriasis, la biopsia de piel, ¿no? Y por eso hay nuevos métodos también. Acuérdate que la psoriasis eh, yo creo que ustedes no han visto, no sé si, como yo les digo, la psoriasis acá en el medio, la artritis psoriásica, perdón, la artritis psoriásica acá en el medio es infrecuente. ¿O será que yo me pregunto que lo que ven más de sus pacientes o ya no los refieren, ¿no? Porque igual los tratan. Pero igual, o sea, la prevalencia de nosotros es muy baja. Pero el, en la parte clínica, como te digo, al final la que hace la disquisición va a ser la biopsia, ¿no? Y el ojo del dermatólogo. Por eso en psoriasis el manejo tiene que ser multidisciplinario, porque nosotros no sabemos hacer la evaluación del PASI, por ejemplo. El PASI, así es la evaluación que sirve para evaluar cómo va la piel del paciente con psoriasis. El paciente con psoriasis es mucho más complejo, porque tienes que evaluar, tiene varios ítems de evaluación. No solo es recontarle las articulaciones con un paciente con artritis reumatoide, sino ver las dactilitis que tiene, las entesitis que tiene, la presencia de la onicopatía, ¿no? Si mejora o no mejora. O sea, la artritis psoriásica realmente es una de las patologías y eh,
yo he tenido la oportunidad de los pocos pacientes que he visto con artritis psoriásica, hacen unas sinovitis de rodilla tremendas y con un líquido que pareciera infeccioso. Su líquido es de aspecto purulento, ¿no? Pero es por hacen una inflamación muy, muy severa. Entonces, la artritis psoriásica, el, el diagnóstico de piel por dermatólogo y o por biopsia, ¿no? Porque acuérdense que hay algunas lesiones de piel que pueden ser hasta inclusive por linfomas. Ya los dermatólogos ya saben la valoración, ¿no? Como te digo, hay actividad en la piel que ellos la valoran también. Y son características, ¿no? Si la piel está elevada, si tiene descamación, si tiene varios puntitos ya netos de la especialidad de dermatología. Entonces, cuando lleves dermatología, pregunta esa pregunta se la podrías retornar al dermatólogo, ¿no? Para ver si hay ese concepto de parasoriasis, ¿no? Yo al menos no lo tengo claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Elvira. Sí, Elvira, te escucho. Sí, disculpe, doctora. En cuestión de los sindesmofitos, bueno, yo leí que en una artritis psoriásica suelen ubicarse más que nada en las vértebras cervicales y también lumbares. Pero en cuanto a la espondilitis anquilosante, ¿hay alguna localización donde se ubiquen más, ¿cómo se dice, específicamente o pueden ubicarse en toda la columna? Ujú. Los indesmofitos se pueden ubicar en cualquier parte, realmente, ¿no? Lo más frecuente es en la parte lumbar, pero tú los puedes encontrar. Tienes que buscarlos, ¿no? Tienes que buscarlos. Cuando tú sospechas, hay que sacarle una evaluación, tiene que ser cérvico, dorso, lumbar y evaluar ahí, ¿no? Siempre tenemos que tener una evaluación basal de los pacientes para poder hacer el seguimiento. Eso se llama evaluar la progresión radiológica. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces espero que estén claros los conceptos. Acordémonos de tratar en el caso de ustedes que van a estar con el paciente, no nos olvidemos, les vuelvo a recordar que es súper importante hacer una buena historia clínica y lo más importante es el dato de dolor. Tenemos que preguntar el dato de dolor, ya sea dolor articular periférico o dolor, en este caso, dolor cérvico dorso lumbar, ver las características del dolor y catalogarlo. ¿Este es mecánico o es inflamatorio? Porque de eso va a depender. No esperemos tener imágenes, no es al revés. O sea, primero es la clínica. La clínica manda. Los exámenes de laboratorio son complementarios y las placas suplementarias. La clínica manda porque ahora necesitamos. Si ustedes están seguros que esto es un dolor inflamatorio, entonces hay que remitirlo al reumatólogo para que haga el seguimiento del caso y determine, no, obviamente si es un dolor mecánico, eso va cambiando, ¿no? Entonces, primero la clínica y después sus síndromes. Y los síndromes va a depender de lo que ustedes van a sacar en sus historias como datos positivos, negativos, y obviamente de los síndromes que después van a hacer. Eso es el ejercicio de medicina interna que ustedes tienen que hacer todos los Eh, ahora están acabando reumatología, que espero que la hayan aprovechado, porque en reumatología se ve mucha parte sistémica. Entonces, la idea es que hagan igual, practiquen hacer una buena historia, ¿ya? Síntoma de dolor, muy importante. ¿Qué tipo de dolor? ¿Qué intensidad?
qué localización, si irradia o no, está asociado de otros síntomas y si hay una manifestación sistémica asociada. Todo ello asociado después cuando ustedes cataloguen sus síndromes y así van a poder llegar a diagnósticos clínicos que les van a llevar a reformular sus planteamientos sindrómicos y obviamente su diagnóstico presuntivo y sus diagnósticos diferenciales. Así es el que tienen que ustedes tratar de hacer, poner en práctica lo que nosotros les estamos enseñando. Bueno, espero que la rotación haya sido muy provechosa y que todos puedan seguir avanzando en sus estudios y no se descuiden de practicar en casa las cosas que puedan hacer, que ya les he recomendado. Examinen en casa, examinen articulaciones, rangos articulares, examinen la piel. Ahora la práctica tienen que hacerla en casa. Ya después pondrán, recordarán las cosas, cuando vean pacientes, ya recuerdan las cosas que se les están instruyendo. Que les vaya bien a todos y ya nos estamos viendo.